Durante la Segunda Guerra Mundial, Hitler no solo pretende conquistar Europa, sino someterla imponiendo su ideología totalitaria y racista, con el fin de garantizar el triunfo final de los arios. Sin embargo, esta hegemonía encuentra oposición desde el principio. En los países ocupados, hombres y mujeres que se niegan a aceptar la fuerza bruta se levantan y resisten. No son más que una minoría que a menudo con medios irrisorios ponen en peligro sus vidas diciendo no al nazismo y haciendo todo lo que pueden por combatirlo. Estos combatientes en la sombra desde las 4 esquinas de Europa nos desvelan la historia excepcional de su compromiso. La resistencia, el combate. Un día les dije a los alemanes, yo estaba en una redada y les dije, ¿hacer la guerra? ¿Pero hacer la guerra a niños? ¿Y qué me respondieron? Si no quieres que te coman las chinches adultas, hay que aplastarlas con la bota cuando son jóvenes. Prosiguiendo la conquista de Europa, allí donde Hitler es el amo, trata de realizar su plan: destruir a los judíos. Después de haberles excluido, expoliado, reagrupado en guetos, marcado con la estrella amarilla, los nazis ponen en funcionamiento un programa de exterminio de todos los judíos. Esta solución, radical y bárbara, sobrepasa el entendimiento. Sin embargo, esta máquina de destrucción va a chocar a veces con la resistencia. Primero de los propios judíos, los que no se resignan a morir sin combatir, pero también de los resistentes que, a pesar del peligro, hacen todo por intentar arrancarles de las garras de los nazis. Corrió el rumor de que en Lituania las cosas iban mal para los judíos porque los lituanos eran antisemitas y mataban a los judíos, y habían convencido a los alemanes para que mataran a los judíos. Pero no lejos de allí estaba Bielorrusia, y los bielorrusos eran mejores. Allí no había genocidio. Por consiguiente, los que pudieran huir debían ir a vivir a Bielorrusia. Y así se formó un pequeño grupo de profesores, de amigos de mi padre, con algunos estudiantes y otros jóvenes. Serían unos 15, no recuerdo exactamente. Y mis padres les convencieron para que llevasen con ellos a sus 2 hijos mayores. El objetivo era huir del gueto y llegar a un pueblo de Bielorrusia. En aquel pueblo vivieron hasta el 11 de marzo de 1942. A las 4 o las 5 de la mañana pasó un coche militar alemán y a través de altavoces ordenaron a todos los habitantes judíos que salieran de sus casas. Todos debían reunirse en la plaza central del pueblo. Cuando oí aquello dije, yo no voy. La dueña del piso donde yo vivía me dijo, ¿por qué? Y yo le dije, yo estuve en Vilna y sé lo que pasó allí, yo no voy. Y eso es lo que hice, me arranqué la estrella. Yo no tenía aspecto judío, tenía los ojos azules y mucho cabello rubio todavía. Y fui corriendo a casa de mi hermana para ver si estaba bien. En la calle había un silencio de muerte, un silencio horrible. Aquí y allá se podía ver a una familia de judíos que iba a la plaza arrastrando los pies. Y cuando llegué, donde vivía mi hermana, me dijeron, ya se han ido, ya deben estar en la plaza. Yo dije, bueno, yo no voy a la plaza.
Fui al garaje donde trabajaba. En el garaje tenía algunos amigos rusos, compañeros de trabajo. Unos sabían que yo era judío, otros no. Pero allí yo era un extranjero, porque en el pueblo yo era extranjero. Un amigo ruso vino y me dijo: ¿sabes una cosa? Ven, voy a esconderte. Y añadió: te quedarás ahí escondido hasta que yo te diga lo que tienes que hacer. Y así pasó un día. Hacia las 3 o las 4 de la tarde me llamó y me dijo: sal de tu agujero, tengo que enseñarte algo. La gente todavía estaba trabajando. Yo salí. El garaje no era de piedra, sino de madera. Y entre las tablas de madera había ranuras por las que se podía ver el exterior. Yo miré por entre dos tablas y vi que fuera había una fila muy larga de gente. En la colina había una granja y se oían disparos todo el tiempo. Me dijo: ahora entra. Allí es donde disparan contra los judíos. Volví a entrar en mi agujero. ¿Qué podía hacer? A las 4 o las 5 de la tarde, cuando ya caía la noche, hubo un fuego terrible en la granja. Los alemanes la habían quemado con todos los cadáveres. Allí fueron asesinados 840 judíos de aquel pueblo y los quemaron. Días más tarde, aún no se podía andar por el pueblo porque el olor de los cadáveres quemados en la granja planeaba sobre toda la región. Mi hermana tenía 19 años. Era una chica guapa. Era rubia, alegre. Pero yo no podía contar aquello a mis padres. Les dije que se había ido, que había huido, no sabía dónde. Pero yo sé que la mataron allí, con la familia que la había acogido. El exterminio sistemático de judíos empezó en el este en el verano de 1941. Grupos especiales de las SS vuelven a utilizar el método ya practicado de los pogromos. Incitan a los autóctonos al pillaje y al asesinato. En julio de 1941, en Zlotzow, Galicia, los alemanes contemplan cómo los nacionalistas ucranianos asesinan a 3.000 judíos. Pero los burócratas nazis opinan que estas formas de destrucción tienen una eficacia mediocre. Para obtener un mayor rendimiento, sitúan en todo el frente este unos grupos móviles de asesinos, los Einsatzgruppen, con el fin de realizar ejecuciones en masa. Los judíos son su objetivo principal: hombres, mujeres y niños. Mi hermano y yo fuimos requeridos para enterrar a todos los que habían sido fusilados. Nos dieron palas, nos rodearon. Habían perdonado la vida a una cincuentena de jóvenes para obligarles a enterrar los cadáveres. Nosotros fuimos al pueblo de Stonivievsky, a 6 kilómetros de Ibi. Allí habían abierto 2 grandes fosas. Y en las fosas había 2.500 judíos fusilados. Mujeres, ancianos, hombres, niños. Y nosotros tuvimos que cubrir todo aquello con tierra y cal. Fui testigo de cosas espantosas. Vi niños pequeños, amigos que yo conocía, que habían sido fusilados. Estaban desnudos y habían sido fusilados. Y la policía polaca andaba por allí. Estaban todos completamente borrachos.
De pronto, uno de los policías, que había estado en la misma clase que mi hermano mayor, me reconoció. Se llamaba Franciszek Żukowski y me dijo en polaco: Micha, ¿tu familia vive todavía? Le respondí: sí, mi familia todavía vive. Bueno, por esta vez os habéis librado, respondió. Estaba borracho, perdido, y seguía disparando sobre los cuerpos que aún se movían. Después enterramos, cubrimos de tierra a aquellos 2.500 judíos. Volvimos al pueblo totalmente traumatizados, absolutamente conmocionados. Mi padre, que era médico, me puso incluso una inyección porque no conseguía dominarme. Estaba completamente desorientado. Y a partir de aquel día, empezamos a plantearnos la necesidad de unirnos a los partisanos. En realidad todavía no habíamos oído hablar de ellos, pero ahora sabíamos que era la única cosa que se podía hacer, porque aquello iba a ser el fin de los judíos. Pero los métodos de exterminio con balas tienen un escaso rendimiento y son psicológicamente difíciles para los asesinos. Por eso los ingenieros nazis trabajan en una racionalización de la solución final deseada por Hitler. Para llevar a cabo este criminal programa, ponen en marcha una industrialización de la muerte en campos donde los judíos van a ser exterminados mediante gases tóxicos y después incinerados. En enero de 1942, en Wannsee, en la periferia de Berlín y bajo la dirección de Reinhard Heydrich, los responsables nazis de diferentes ministerios definen las modalidades de aplicación de la solución final de la cuestión judía. El objetivo es el exterminio total de los judíos de Europa, es decir, 11 millones de personas. A partir de marzo de 1942, los judíos son deportados en masa hacia unos campos que en esos momentos muchos ignoran que son en realidad fábricas de muerte. Después de varios meses de hambre, la gente estaba hinchada por la malnutrición. Los alemanes informaron que quien se presentase voluntariamente en el lugar de la reunión, cerca de la vía del ferrocarril, recibiría medio kilo de mermelada y 2 hogazas de pan. Y la gente iba voluntariamente para recibir el pan y poder llenar su estómago, que lanzaba gritos de hambre. Y no importaba a dónde fueran. A veces no quedaba sitio en los vagones y la gente tenía que esperar en el andén. Y esperaban. Los trenes volvían vacíos, aunque no del todo, porque volvían con la ropa de la gente. Y en aquel momento empezamos a sospechar. ¿Dónde habían ido todas aquellas personas? Pero los alemanes eran muy refinados, hasta el punto de obligar a la gente que había partido a escribir cartas a sus familias o amigos. Y las cartas eran enviadas posteriormente, cuando aquellos desdichados ya hacía tiempo que habían muerto. Un día se llevaban a los viejos del gueto. Los alemanes siempre se inventaban historias, los llevaban a algún sitio donde estarían mejor porque eran viejos, necesitaban más sitio y tenían que poder vivir mejor. Después cogían a los niños para llevarnos a las colonias y ya no volvían. Y siempre tenían una buena excusa, decían: hemos llevado a los niños a colonias de vacaciones especiales con los niños de otros guetos. Están felices, se divierten, juegan. No obstante, en un momento determinado, empezamos a comprender que en todos aquellos bonitos arreglos había algo que no encajaba. Enviamos un hombre para que siguiese al tren y fuese a ver más de cerca qué pasaba con las personas que partían en aquellos vagones.
¿Y qué es lo que vio? A decir verdad, no gran cosa. Pero vio al menos que el convoy ferroviario llegaba, entraba en un campo cerrado, que no iba más allá, y salía vacío. Pero lo que no podían disimular los alemanes era el olor de los cuerpos quemados, de los cuerpos incinerados, porque no podían ocultarlo. La gente aún se hacía ilusiones y nos decía, no, eso no es posible que los alemanes nos maten. ¿Cómo van a hacer eso? Yo estaba convencido de que la intención de los alemanes era eliminar a toda la población. Ante tal evidencia, la cuestión que a mí se me planteaba era cómo morir, en las cámaras de gas o de otra manera. Y yo decidí morir con las armas en la mano. Además, de paso, tal vez pudiera matar a un alemán o a varios antes de morir. No había ninguna razón para privarse de ello. Había algunas armas, casi nada, algunos revólveres viejos. En general, eran de los nuestros, de los judíos, que compraban armas a los arios fuera del gueto. Hacíamos túneles en la base del muro y las metíamos por allí. Había dos escuelas, dos culturas. Una decía, hay que combatir en el gueto, como en Varsovia, y morir. Porque era evidente que después de combatir en el gueto, no se podía salir vivo de allí. O bien, hay que huir al bosque y luchar con los partisanos. Mi amigo y yo estábamos a favor de esta última forma de combate. Queríamos combatir en el bosque, no en el gueto. Y cuando me dispuse a ir, avisé a mis padres, les dije, voy a luchar. No me recibieron con lágrimas, ni intentaron convencerme de que me quedase. No me dijeron, por piedad, no nos dejes, tenemos nietos, que es lo que ocurría en muchas otras familias. En mi caso no fue así, tuve suerte. Me fui con la conciencia tranquila. Y no solo eso, mis padres se ocuparon de mí durante toda la semana, durante los 5 días, hasta mi marcha, de manera increíble. Me llevaron al zapatero para hacerme zapatos. Me encargaron una cazadora que abrigaba bien, de piel de cordero. Me fui con su bendición y no con sus lágrimas, no con la sensación de abandonarles. Después los asesinaron. En Lituania, el 95% de la población judía fue asesinada durante la ocupación alemana. Pero si en el este de Europa el proyecto nazi se apoyó en un virulento antisemitismo local, en el oeste, por el contrario, las operaciones de deportación de la población judía a veces resultaron complicadas. En estos países de fuerte tradición democrática, algunos individuos se levantaron espontáneamente contra los nazis y sus cómplices para ayudar a sus conciudadanos perseguidos. Yo entré por la puerta grande. Quiero decir que vi a niños de mi clase que llevaban la estrella y que después ya no venían a clase. Y dije, aquí hay que hacer algo. Es decir, todo el claustro de profesores dijimos, hay que hacer algo para impedir esto. Y en ese momento entré en contacto con una organización de la resistencia que se llamaba Comité de Defensa de los Judíos, Sección Infancia. Dejé la enseñanza y entré a tiempo completo en esa organización de la resistencia. El gobierno belga estaba en Londres durante la guerra y nos enviaba dinero a través de Suiza. Llegamos a disponer en aquella época de 20 millones de francos belgas, lo que hoy representa una fortuna, porque ocultar a los niños, alquilar pisos para esconder a la gente,
Todo eso costaba mucho dinero. Al principio, nuestros conciudadanos judíos recibieron órdenes de acudir por sí mismos al campo de concentración que estaba en Malinas. Y empezaron a ir porque les amenazaban, porque les decían, si no vais, cogeremos a vuestras mujeres y a vuestros hijos. Por supuesto, muchos acudieron a la convocatoria, pero pronto la resistencia entró en acción y les dijo, tenéis que negaros. Pero a partir de ese momento, la gente tuvo que esconderse, y no es fácil esconderse en un país tan pequeño como Bélgica. En Dinamarca, a partir de 1940, el gobierno colaboracionista dirigido por Erik Scavenius se niega a promulgar una legislación antisemita, a pesar del acuerdo marco que le une a Alemania. Pero en agosto de 1943, los alemanes disuelven el gobierno danés y se hacen cargo directamente del control del país, instaurando la ley marcial. Los resistentes daneses comprenden entonces que los judíos de su país están en grave peligro y se plantean pasarlos a Suecia, país próximo y neutral. Lo primero fue hacer una colecta para recaudar fondos. Mi hermana y Klaus Rudolf fueron a ver a los grandes propietarios rurales de Zeeland y recogieron 500.000 coronas en un fin de semana. Después hacían falta barcos para transportar a los judíos. Dos hermanas, Eva e Iva Lund, que eran miembros de nuestro grupo, conocían a un armador de Copenhague que equipaba barcos. Se dirigieron a él para preguntarle si podría encontrar patronos de barcos de pesca que aceptasen, bien pagándoles, bien a cambio de buenas palabras de agradecimiento, transportar judíos a Suecia. Conocía a algunos, y en 24 horas se armó una pequeña flota de 10 o 12 barcos. Así pues, teníamos barcos, dinero y armas, y hasta pisos donde esconder a los judíos. Lo único que nos faltaba eran los judíos. No conocíamos a ninguno. Entonces enviamos a mi hermana Elizabeth y a Ben a que buscasen en los patios traseros del barrio donde solían vivir los sastres, los zapateros y los judíos pobres. Después, poco a poco, empezaron a circular rumores de que había gente que quería ayudar a los judíos. A partir del momento en que algunos conocieron la dirección, pasaron la información a los demás. Y todos acababan siendo acogidos en nuestro apartamento de estudiantes. Cuando iba a casa de los niños, ya sabía qué edad tenían. Y les decía a sus padres, preparad una maleta pequeña con un mínimo de ropa, vendré a buscar al niño mañana o pasado. Pero también tenía miedo de que hubiese redadas en las 2 o 3 noches siguientes. Siempre estábamos luchando contra el tiempo. ¿Quién llegaría primero a hacerse cargo de los niños? ¿La Gestapo o nosotros? Conmigo los niños nunca lloraron, nunca. Era como si su subconsciente entendiese que tenían que pasar por aquello para sobrevivir. Los niños no lloraban. ¿Sabéis, pequeños? Les decía, vamos a ir al campo. Allí podréis comer bien y veréis vacas y terneros y cerditos y gallinas. Y los niños me seguían. No, los niños no lloraban. Los niños que yo iba a buscar debían tener entre 5 y 10 años, pero en ocasiones iba a la maternidad a buscar niños que acababan de nacer. Me decían, ¿dónde va a llevar a mi pequeño? No se lo puedo decir. Yo no la conozco, nunca la he visto. Quiere llevarse a mi niño sin decirme a dónde lo lleva. Y yo decía, tiene que confiar en mí. Iba a buscar niños en barrios donde las calles estaban cortadas por camiones. Hacían bajar a la gente a puntapiés, a patadas con sus botas. Yo las atravesaba con bebés de pocos meses. Cruzaba controles de soldados de la Gestapo en las calles de Bruselas.
Me colocaron en un sitio donde había un teléfono y yo tenía que contestar cuando sonaba. Al otro extremo del hilo había un hombre o una mujer que decía: tengo 4 gallinas y 2 pollos. Y yo tenía que responder: de acuerdo, voy a buscarlos. Y tenía que llamar a otro número de teléfono y decir que tenía 4 gallinas y unos pollitos que esperaban que los fuesen a buscar. Naturalmente, se trataba de judíos. Íbamos a buscarles a casa de sus padres. Les dábamos una identidad falsa, pero teníamos que conocer su verdadera identidad, saber quiénes eran sus padres y dónde vivían. Todo eso lo anotábamos. Había un cuaderno donde poníamos el verdadero nombre de los niños con un número de código, y otro cuaderno donde escribíamos el falso nombre del niño con el mismo número de código. Además, teníamos un cuaderno con todas las OM, las organizaciones, los orfanatos. Los orfanatos también tenían un número de código. Un cuaderno de valor incalculable que se guardaba en una caja fuerte, en una casa de la que ni siquiera yo conocí nunca la dirección. Solo uno de nosotros conocía la dirección. Y, por ejemplo, todas las informaciones que yo debía darle, como saber dónde estaba el niño, el verdadero nombre, el falso nombre, la dirección de los padres, dónde estaban, cuánto había que pagar cada mes, los timbres de habituallamiento que había que llevar, todo eso se hacía fuera. Me encontraba con la gente en el exterior, nunca supe dónde estaba la oficina clandestina. Entre nosotros había verdaderos compartimentos estancos y gracias a eso, ninguno de nosotros fue detenido. Yo debía ir allí con el taxi y llenarlo de judíos que tenía que llevar conmigo. Iban 4 personas, bien apretadas en el asiento trasero. 2 delante de ellos en asientos abatibles y otros 3 más en el suelo. Iba con aquellos judíos completamente aterrorizados. Se sentía una angustia espesa en el taxi. Yo iba delante y tenía que resolver los problemas que se presentasen. ¿Cómo? No lo sé. Yo era un joven estudiante y tenía que salir del paso como fuera. Siempre teníamos miedo y no dormíamos mucho. Lo que recuerdo es que no dormía mucho. Nos acostábamos tarde, nos levantábamos a las 5 de la mañana. A veces dormíamos en las estaciones. Ese es el peor recuerdo. Yo hacía largos viajes en tren con los niños y les decía: tú ya no te vas a llamar Ruth, te vas a llamar René. Ya no te vas a llamar así. Había niños de 10 años que preguntaban por qué es malo ser judío. ¿Y qué se puede responder a un niño que pregunta eso? ¿Por qué es malo ser judío? Yo les decía: no es malo, incluso está bien. Hay personas extraordinarias en la comunidad judía. Y les citaba nombres de sabios y de artistas. Pero es duro para un niño no lo entiende, pero se adapta con extraordinaria rapidez a la situación. Siempre he admirado la capacidad de adaptación de aquellos niños. El tren se detuvo en pleno campo y subieron unos alemanes. Pero no eran alemanes de la Gestapo, era lo que llamaban la Wehrbestellung, es decir, alemanes que buscaban jóvenes que se negaban a ir al trabajo obligatorio. Ellos veían niños y no era eso lo que buscaban. Solamente me pidieron los papeles a mí y me preguntaron qué hacía. Yo era institutriz, además lo decía mi carnet de identidad, y los niños estaban enfermos y yo los llevaba a una casa de reposo. Eso era todo. Cuando había un niño judío escondido en una casa en un pueblo, decían: nosotros también queremos esconder judíos. O sea que finalmente yo tenía solicitudes. Y se extrañaban mucho cuando llegaba con niños. Un día que llegué a las Ardenas con un niño precioso con el pelo rizado, me chocó mucho que la gente dijese: ¿es judío? Yo dije que sí. Pues es como los demás niños. Y yo dije: ¿y qué pensaban ustedes? ¿Que tendría cuernos y rabo? Estaba furiosa. La gente no se daba cuenta de nada.
Hubo unos judíos que habían tratado de huir del país por su cuenta. Habían conseguido encontrar una embarcación, una barca sin motor y sin remos. Pidieron al pescador dueño de la barca que les pasara el estrecho. El pescador les remolcó hasta la mitad y una vez que cobró el dinero cortó la cuerda y les dejó a la deriva. En aquel lugar o se ahogaban o les cogían los patrulleros alemanes. Por suerte, uno de nuestros barcos, que acababa de transportar judíos a Suecia y venía de vuelta a Copenhague, encontró a aquellos 14 judíos a la deriva y los llevó a Suecia. Es el único acto de traición que pudimos constatar. La cuestión pendiente era qué hacer con el pescador que había traicionado a los judíos si le encontrábamos. Y la respuesta fue que lo único que se podía hacer era liquidarle. Gracias a la resistencia danesa, sobre una población de 8.000 judíos, más del 90% consiguió escapar de la máquina alemana. Algunos fueron deportados, es decir, que no pudimos salvar a todos. Pero a partir del momento en que entramos en acción, pocos niños fueron llevados al campo de concentración. En total, nuestra organización ocultó entre 2.500 y 3.000 niños. En 1943, mientras prosigue la liquidación del gueto de Varsovia, los 40.000 últimos supervivientes apenas dudan ya de la suerte que les espera. Una cosa ha cambiado. Los grupos de resistentes que se han constituido están decididos a pasar a la acción. El 19 de abril de 1943, 850 soldados alemanes penetran por la fuerza en el gueto para acabar con él. Pero los resistentes les esperan tras las barricadas, en las casas y en los sótanos. Nosotros estábamos en el puesto de observación y desde allí veíamos llegar a los alemanes. Yo quería que al menos la mitad del grupo estuviese ya dentro del gueto y que la otra mitad estuviese aún en el exterior, porque entonces habríamos hecho una verdadera carnicería. Los alemanes estaban completamente aturdidos y tuvieron no sé cuántas víctimas. Algunos centenares de combatientes mal equipados hacen retroceder a las tropas de élite alemanas. El general de las SS Jürgen Stroop, que dirige la operación, hace venir carros de combate de refuerzo y 2.000 hombres suplementarios. Los alemanes estaban convencidos de que iban a conseguir sus fines en 1 o 2 días y que el gueto sería liquidado sin mayor dificultad, y de pronto encontraron resistencia. Eso no estaba en absoluto previsto en sus planes. Los alemanes bombardearon el gueto. Le prendieron fuego para acabar con él. El incendio rugía por todas partes. No sé cómo pude atravesar las llamas, porque todo era una hoguera de punta a punta. No sé cómo lo conseguí. Lo único que se podía hacer era lo que yo hice. Busqué un trapo y pude humedecerlo. Con el trapo mojado, me protegía los labios y la nariz para poder respirar, porque era un verdadero infierno en la tierra. Los alemanes incendian sistemáticamente las casas y llenan de humo los subterráneos para desalojar a los resistentes, piso por piso, sótano a sótano. Durante los combates mueren unos 7.000 residentes del gueto, 6.000 quemados vivos.
Los alemanes deportan a los campos de la muerte a los supervivientes. Pero a pesar de aquel diluvio de medios letales, un centenar de combatientes sigue resistiendo. Rápidamente comprendimos que teníamos un gran problema y nuestro problema era que seguíamos estando vivos. Vinieron a verme y me preguntaron si me prestaba voluntario para intentar pasar al lado ario y transmitir a nuestro jefe, Antek, una descripción del gueto, de informarle. Así fue como entendí el sentido de mi misión. Yo sabía que dentro del gueto había gente que esperaba que yo actuase y cuya suerte dependía de mí. Así pues, me puse en contacto con Antek y me entrevisté con él aquella misma noche. Pero comprendí que nadie nos esperaba para intentar venir en ayuda de los combatientes y que tampoco soñaba nadie con la eventualidad de que la gente pudiera sobrevivir a aquellos combates y que habría que sacarlos de allí. Confieso que me dejó estupefacto. En el bosque todavía no había judíos, había varios grupos de partisanos. Uno en particular constituido por paracaidistas que habían lanzado los comunistas. Eran lituanos. Había también supervivientes del Ejército Rojo y bandas armadas que rondaban por el bosque y robaban la comida de los campesinos. Estos carecían de cualquier ideología, salvo la de sobrevivir. Quizás hubiese también criminales, tal vez presos comunes, en resumen, todo tipo de gentes. 2 días después llegó un segundo grupo y 3 días más tarde otro grupo. Y luego llegaron grupos de otras organizaciones. En total llegaron al bosque unos 500 o 600 partisanos del gueto. Volví al gueto el 8 de mayo con 2 alcantarilleros. El gueto estaba completamente destruido, completamente. 10 días antes todavía se podían reconocer las calles, aún quedaban casas en pie. Ahora todo estaba destruido. Yo conocía el gueto de memoria. Yo debía encontrar los sitios donde sabía que tenía que haber combatientes. Y no sé cuántas horas estuve corriendo de un lado a otro. Al menos 2 horas. Pero no encontré a nadie. Pensaba que era el único judío vivo, al menos en Varsovia. Entonces decidí quedarme allí y esperar. Sabía que los alemanes llegarían al amanecer y era evidente que me iban a encontrar. Entonces podría disparar mis últimos cartuchos. Después todo habría terminado. De pronto oí la voz de una mujer que me respondía desde los escombros que me rodeaban. Traté de encontrarla entre las ruinas. Es algo que nunca podré olvidar.
Traté de localizar la voz. Me parecía que venía desde la derecha, después desde la izquierda, delante, detrás. Creo que estuve buscando entre las ruinas al menos media hora, sin resultado. Además me dijo, tengo las piernas rotas. Y la verdad es que no conseguí encontrarla entre aquellas ruinas. No supe dónde estaba. En fin, fue algo fantasmagórico. La dejé allí y seguí mi camino. Y volví a las alcantarillas. Abajo me esperaban mi camarada Richek y los alcantarilleros. Supongo que mi voz no tenía nada de humana cuando en un susurro dije, nos volvemos. Caminamos unos 5 minutos, algunas decenas de metros, poco más. Y de pronto tuve la sensación de que oía murmullos. No voces, sino murmullos en las alcantarillas. No sabía quiénes eran. Quizás alemanes. No obstante, decidí gritar alto y fuerte la contraseña. Quizás alguien me respondiese. Tenía el revólver en la mano listo para disparar. Al cabo de un instante y sin dar crédito a mis ojos, me encontré un grupo de una decena de personas. Entre ellos estaba mi mejor amigo, un joven que tenía quizás un año menos que yo. Estábamos en el mismo grupo de combate. Me contaron todo lo que había pasado durante mi ausencia, desde que salí del gueto hasta aquel encuentro. Y me di cuenta de que había que hacer absolutamente lo que fuera necesario para sacar de allí y salvar a los que aún quedaban vivos. Pero, ¿cómo hacerlo? Los partisanos empezaron a organizarse en grupos de combate y la unidad lituano-rusa de paracaidistas necesitaba gente, combatientes, para hacer más grande su grupo. Vinieron a ver al grupo judío para que les diésemos hombres, pero los judíos no los cedían fácilmente, los necesitaban, y hubo un verdadero mercadeo. Los rusos daban armas y elegían 1 o 2 personas. A cambio, ellos daban carabinas, revólveres, granadas. Ellos tenían armas y nosotros teníamos hombres. En uno de esos trueques yo fui con ellos y los judíos recibieron un arma. De ese modo, todo mi período de resistencia lo viví con un grupo no judío, más bien ruso y principalmente ucraniano. Me dieron una carabina de la época del zar, un trasto de 2 metros de largo, con una bayoneta. Y lo primero que me dijeron, lo dijeron en broma, claro, pero siempre hay un fondo de verdad en las bromas. Fue: los judíos son miedosos, por eso te damos un arma curva. ¿Y por qué un arma curva? Porque el judío se esconde detrás del árbol y entonces necesita un arma curvada para poder disparar. Solo era una broma. A uno de los batallones llegaron unos judíos que se habían escapado de una aldea y que querían unirse a los partisanos.
El comandante mató a los chicos y violó a las chicas. Había 3 o 4 chicas jóvenes que se habían unido al grupo y las violaron. Cuando el mando comunista se instaló en el maquis, impusieron reglas a través de los comisarios políticos. Uno de aquellos comisarios políticos, un comandante enviado por Moscú, llegó a aquella unidad y oyó lo que había pasado con los judíos. Reunió a todo el batallón, cogió al comandante, le puso ante un tribunal militar, le condenaron y fue ejecutado en el acto. Por lo tanto, se puede decir que había antisemitismo y también antisemitismo, no sé. Pero había antisemitismo, sin duda alguna. Por lo que a mí respecta, yo tenía la sensación de que si eran antisemitas, delante de mí lo disimulaban. Yo no sé, era joven, tenía 18 años y trataba de portarme bien. Siempre me presentaba voluntario. Tenía la idea de que por el hecho de ser judío debía ser más heroico que los demás. Habíamos pensado que necesitaríamos 2 vehículos y nos habíamos citado para la mañana siguiente, cuando se levantase el toque de queda. Nos encontraríamos cerca de una boca de alcantarilla para sacar a todos los que estaban en el interior. Al día siguiente, por la mañana, fui al lugar acordado y Tshashek no estaba allí. Pasaron 1, 2, 3 horas y seguí esperando. No tenía elección. Era mi único contacto. Si Tshashek no llegaba, todo se iría al traste. Por fin llegó el susodicho Tshashek con su camión y comenzó la salida de aquella gente. Todo aquello duró mucho tiempo. La gente se agrupaba alrededor. Evidentemente nunca habían visto algo así en pleno día. No lejos de allí había un puesto alemán. Y de pronto, en medio de todo aquello, un policía polaco se dirige hacia los alemanes. Sin pensarlo un segundo, me acerco a él y le digo: escuche, señor, lo que está ocurriendo es una acción de la resistencia polaca. Como un niño obediente, giró los talones y se fue en sentido contrario. Al cabo de una media hora veo que ya no sale nadie del agujero. Para asegurarme, grité: ¿hay alguien ahí? Nadie me respondió. Salté al camión y dije: vámonos. En ese momento, Silvia Lubetkin me dijo: todavía queda gente abajo. Yo estaba dispuesto a quedarme, pero mis camaradas me dijeron: tú te vas, nosotros esperaremos. Yo dije: de acuerdo. Aún queda un coche para cuando salgan. Nos veremos en el bosque. Esperé 1 hora. 2 horas. Sabía que algo había ido mal. Ninguno de los que había quedado en las alcantarillas salió vivo. De los varios centenares de combatientes que habían hecho frente a más de 2000 Waffen-SS durante 3 semanas, solo una quincena consiguió salir del infierno.
Ari Wilner, uno de los camaradas de Sinja muerto en combate, había dicho: nosotros no queremos salvar nuestra vida. De aquí nadie saldrá vivo. Lo que queremos es salvar la dignidad humana. En el próximo episodio, el auge. Yo conducía la bicicleta y al mismo tiempo tenía que levantar el codo para que Annie pudiera pasar su brazo y disparar. Yo había dicho a la Resistencia que si me proporcionaban una bomba de relojería, podría colocarla en uno de los magníficos jarrones y hacer que explotase todo el alto mando. Se abrió la puerta y subió un alemán. Yo me dije, bueno, ya está. Se dirigió al que estaba en el rincón de la ventana y le dijo en buen francés: perdone, señor, cuando termine su revista, ¿le importaría pasármela? El 25 de julio fue maravilloso. Era la caída del fascismo y para mí el día más hermoso de mi vida. Salí a la calle, estuve paseando, me encontré con un montón de gente que yo no sabía que era antifascista. Nos abrazamos. Había 4 motores diésel. Unimos todas aquellas bombas. Pusimos las mechas de 3 minutos. Y allí estábamos, en el puente de Knispelsbro. Y después, de repente, saltó por los aires. Fue la explosión más hermosa que jamás había oído. Hizo boom primero y a continuación boom. Y después boom otra vez. Verdaderamente fue un gran día.